Como usted diga. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a En Búsqueda de la Verdad. Yo soy Roberto López y nuevamente estamos pues en este programa seguimos estudiando, seguimos leyendo la obra de Pabri, Teosofía Explicada, y bueno, seguimos con el tema de el karma, mi hermano, un tema extenso y bastante interesante. Si te parece, mi hermano, no sé si quieras empezar con la primera pregunta. Bienvenido. Gracias, mi hermano. Esta pregunta que dice que suponiendo que Drada Prarabdha es inevitable, ¿cómo podremos escapar de los resultados de las otras dos clases de Prarabdha? Respuesta. El karma Drada Prarabdha no puede alterarse de ninguna manera. Drada Adrada puede alterarse en sus efectos mediante un esfuerzo, y el Adrada Prarabdha puede con facilidad alterarse y eludirse. Así como sobre la cuerda en el estira y afloja, sobre toda acción se ejercen dos fuerzas al mismo tiempo, Prarabdha y libre albedrío. Cuando la fuerza de Prarabdha es mayor que la de libre albedrío, la resultante pertenece a Prarabdha y el libre albedrío no puede alterarla. Cuando ambas fuerzas son casi iguales, el resultado es Drada Brada, y cuando la fuerza de libre albedrío es mayor que la de Prarabdha, resulta Adrada, y así, aún bajo el dominio de Prarabdha, puede un hombre liberarse a sí mismo en proporción a su libre albedrío. Un hombre puede oponer su fuerza contra una bola que se le arroja. Si se trata de una bala de cañón, tal vez no podrá cogerla o desviarla de su dirección. Este es el caso de Drada Prarabdha. Una pelota sí podría pararla con cierto esfuerzo, o por lo menos podría alterar la dirección de su movimiento. Tal es el caso de Drada Adrada Prarabdha. Pero una pequeña bola de hule será parada sin dificultad alguna. Tipificaría el caso de Adrada Prarabdha. Muy pocas acciones de nuestra vida son inevitablemente fijas. Pocas son las balas de cañón que el destino opone a nuestro paso, pero son muchas las pelotas y bolitas de hule, por lo cual debemos ejercer el mayor esfuerzo posible de nuestro libre albedrío en contra de cualquier mal karma. Perdón, mi hermano, se me cerró mi libro aquí. Pero bueno, creo que en esto de que estamos hablando de Prarabdha en el programa anterior, no sé, mi hermano, si pudieras, para que la gente que a lo mejor va a ver este programa y no vio el anterior, ¿a qué se refiere Prarabdha? La denominación se da en sánscrito, y en español entendemos que el karma puede ser eludible, puede ser no eludible, puede ser transformado, puede no ser transformado, puede ser que lo cambiemos. Esto
estas definiciones que hacen bolas, en cierta manera, entendiendo que el karma fijo, el ineludible, pravda y pravda parabda, que va siendo eludible, no eludible e iludible, o sea, significa que hay causas, vamos a hablar en español más claro, de acuerdo a la fuerza de la causa, vamos a llamarla así, de la fuerza, de la intensidad, de la intención de la causa emitida, va a producir un efecto de la misma naturaleza o fuerza. A eso es a lo que se le ha denominado, dijéramos, un karma ineludible, porque es muy fuerte la causa. O sea, tienes que pagarlo sí o sí. Sí, no, es inevitable. Tenemos que pagarla porque ya. Las otras van teniendo esa característica, que podemos hacerlas ineludibles, o sea, evitarlas, pero usando el libre albedrío. Aquí por eso tendríamos que ver, más que tratar de entender los términos sánscritos, porque cuesta mucho trabajo, entender que esta fuerza es la que hace un karma que no podemos cambiar. Que hay que pagarlo. Otro karma que su fuerza es menor se hace eludible, se puede transformar. Y un karma, en el ejemplo que nos ponen como las bolitas, las pelotas, significa que las podemos desviar, las podemos eludir. Por eso nos pone el ejemplo de la bola de cañón. Para la más fuerte, esa no la podemos fácilmente eludir ni cambiarle su curso. Pero aquí lo importante de esta parte es entender que lo que llamamos karma, vamos a traducirlo bien, es la causa que va a tener su efecto. Hay causas que su efecto es muy fuerte. Hay causas que es más débil y puede ser transformado o eludirlo. Y hay karmas mucho más simples, dijéramos, más débiles, que esos todos los podemos transformar. Pero para transformar precisamente nuestro karma, necesitamos usar correctamente el libre albedrío. En otros programas comentábamos de manera más sencilla de que podemos, o sea, ¿cómo podemos transformar? Un ejemplo. Si nosotros llevamos 10 años o 20 años pensando de manera agresiva, malosa, odiando, envidiando, llevamos 20 años, ¿cuánto karma hemos acumulado? Ahí viene lo interesante. Pero aún esos 20 años, vamos a llamarle de un karma que es una carga, una deuda muy grande, dijéramos. ¿Cómo podemos empezar a transformarla? Y comentamos ya en programas anteriores, y paréceme que en el programa anterior concluías con algo, recordando algo que siempre estamos hablando. Pensar bien, desear bien y actuar bien es como podemos transformar nuestro karma.
Siempre y cuando sea un karma pequeño que podamos modificar. Efectivamente, vamos a transformar el karma que con el libre albedrío podemos transformar. Oye, mi hermano, perdón que te interrumpa, porque me surge una idea en esto. Creo que la mayor parte del karma, independientemente de lo malo que hayamos hecho en nuestras vidas anteriores, fuerte, que sea ineludible, la mayor parte del tiempo a veces pensamos cosas pequeñas, malos pensamientos, malos deseos. ¿Por qué? Porque ya me vio fue el vecino, porque ya me pitó el carro de atrás, y decíamos cosas que, híjole, a veces pues va uno de mal humor y son cosas pequeñas que se pueden transformar, ¿no? Precisamente con una acción similar, ¿no? Claro, aquí podríamos usar los ejemplos vamos a usar el ejemplo de algunos seres humanos. Si desde que yo empecé a ser un ser humano he sido un salvaje, ¿cómo será mi karma? Si desde que yo empecé a ser humano me individualicé por la línea del amor, caray, ya no soy tan salvaje. Entonces, dependiendo de cómo me haya yo individualizado, dijéramos, ¿qué cosa es eso de individualizarnos? Recordamos que es pasar del alma grupal en el reino animal a la alma individualizada, el manas que está en nosotros, que es lo que hace tener el aspecto de la mónada. Ese aspecto de la mónada, manas, el pensador, la mente, que repetimos, es lo mismo definirla como alma. Si quiere usted llamarle espíritu, se vale, aunque después lo va a corregir para ver la dimensión o la diferencia. Pero también le puede usted entender como mente, y también lo puede usted entender como conciencia, y también puede usted entender como voluntad o poder, y también lo puede usted entender como amor, porque tiene, dijéramos, esas cualidades, al igual que la pureza. Entonces, de acuerdo a como lo que decías, en este mundo todavía hay gente muy salvaje, muy criminal, hasta se ha organizado el crimen organizado, ¿no? Así le llaman, sí. Crimen organizado. No, ya ves, por ejemplo, las guerras actuales, ¿no? Todas las atrocidades que hacen. Los conflictos politiqueros, el afán de apoderarse de las voluntades de los pueblos, humanos, del pueblo. Entonces, todo esto, la gente que sigue pensando ambiciosamente, egoístamente, aun cuando no fueran criminales, como dicen, de cuello blanco, aunque no fueran de eso, pero su vida no la han transformado. Y no la han transformado porque si no nuestro mundo estaría siendo ya diferente. Por eso vemos generalmente la intervención de los manipuladores de conciencias, de los manipuladores de voluntades. Y entonces ahí es donde el ser humano, si no piensa, sigue siendo esclavo. Entonces no puede eliminar su karma tan fácil, ¿no? Sí. Porque no está usando el libre albedrío. Fíjate nomás que manera más accesible de entender. Sí, sencilla. Muy sencillo. Ahora, y dejamos los nombres sánscritos por otro lado, o sea... Sí, porque puede llegar a confundir, y la gente se puede llegar a olvidar tal vez del término, porque es un término complicado. Claro,
además no estamos estudiando sánscrito, tenemos que hablar en español. Y ahí, por eso estamos tratando de traducirlo, o de Sí, por eso explicarlo en español. quería yo que tú, que estás más familiarizado, pudieras decirnos de manera sencilla lo que significa. Bueno, si te parece, voy a continuar con la siguiente pregunta, mi hermano. Sí, mi hermano. Dice, ¿aconseja usted el esfuerzo en todos los casos, pero si un hombre está encadenado por Dradaparadva, ¿de qué le serviría un resuelto esfuerzo de su libre albedrío? Respuesta, creo que ya te adelantaste con lo que platicamos ahorita, pero vamos a leer la respuesta que nos da Pabri. Dice, hay casos en que la fuerza kármica del pasado es tan poderosa que ningún esfuerzo del presente bastaría para sobreponerse por completo a ella. Y sin embargo, debemos esforzarnos siempre por escapar de cualquier clase de mal prarabdha. En primer lugar, porque no puede uno saber si un karma fue drada o adradaparadva, aparte de que en todo caso el esfuerzo disminuye la fuerza kármica para lo futuro. Y en segundo lugar, porque al hacer el esfuerzo se está creando un buen kriyamana. Podría parecer que son muy estrechos los límites del poder de un hombre para elegir entre dos diferentes caminos de su vida, aparte por completo del argumento metafísico que ya se encuentra con su carácter formado de alguna manera y establecido como un imperativo impulso de su naturaleza, y que se haya colocado en medio de circunstancias que no le permiten un gran margen de elección por sí mismo. ¿Cómo podría evitar la propensión inherente a su carácter? Bien, precisamente ese es su karma. Por supuesto, es cosa muy difícil de escapar a su influencia. En un sentido, es imposible. Pero karma es una fuerza increciente y nuestro libre albedrío nos capacita para modificar su crecimiento. Por tanto, nuestra sujeción a él para la próxima vida podrá ser mucho más definida en su actual dirección, o bien podrá inclinarse hacia diferente dirección de acuerdo con aquello a lo que hayamos sucumbido en resistencia en esta vida, o bien al grado de esfuerzo que opusimos a su influencia. Un hombre que tenga inclinación al robo deberá luchar contra ella hasta el último punto posible de su fuerza, pues si bien puede fallar alguna vez y cometer el hurto, la tendencia se irá debilitando en lo futuro. La indolencia para el esfuerzo crea un nuevo kriyamana, que después surgirá como mal prarabdha en futuras existencias. El volumen del karma de un hombre ordinario podría clasificarse como drada. Aún no posee él mucha voluntad y por consiguiente acepta el régimen de las circunstancias externas que son debidas a sus acciones pasadas. Todos los eventos de su vida podrán ser predichos por su horóscopo hasta en detalle, lo cual no es el caso tratándose de un hombre de fuerte voluntad que posea un gran dominio sobre las circunstancias debido al poder de su libre albedrío. Exacto. Pues nosotros somos constructores de nuestro karma, mi hermano, y modificadores. Todo, podríamos decir que todas las causas y efectos que venimos arrastrando de nuestras vidas anteriores es lo que va a ser el karma que no podemos cambiar y que lo vamos a pagar en varias vidas. Luego hay el karma, dijéramos, el que, como tú decías, el más sencillo, o más simple, el más débil, que lo podemos ir cambiando a medida de que vamos usando el libre albedrío. El libre albedrío nos va a servir para saber exactamente, conforme a cómo es nuestro carácter, qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que transformar, transformando nuestra vida, que es donde emitimos las causas, transformamos el karma. Sí, y nuevamente repetir, mi hermano, que el libre albedrío no es hacer lo que yo quiera, ¿no? No.
No, precisamente el libre albedrío, dijéramos, siempre nos va a ser útil para escoger la mejor manera de pensar y la mejor manera de desear y la mejor manera de actuar para bien de los demás. Es como una oportunidad. Es la hermosa oportunidad, exactamente. ¿Por qué? Porque dijéramos, el karma sencillo, como tú le llamas, que está bien llamado, el karma más simple, el que hacemos con nuestro carácter caprichoso y nuestra personalidad, voluntarioso y todo eso, y que a todos les mentamos su mamá por lo que sea. Bueno, eso genera karma indiscutiblemente, pero... Y que se puede revertir con una acción exactamente igual pero contraria, ¿no? Por ejemplo, si le menté a la madre, pues ahora le mando bendiciones, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Qué bueno que mencionas esta parte de bendiciones. ¿Por qué? Porque precisamente cuando alguien nos hace mal, no sabemos, no conocemos exactamente si estamos pagando alguna cuentecilla kármica o el otro se está drogando, ¿no? Pero lo importante de esto es entender que esa mentada que me mandó la tengo que devolver con una bendición. Eso es lo que el maestro trata de enseñar, de poner la otra mejilla. Sí. Devolver bien por mal. Devolver bien por mal es manejar el karma. Y se logra, y tiene resultados. Hay resultados, sí, que se ven, sí, que, es cierto, que los vemos, los comprobamos en este mundo, sin la intención o el afán de querer saber exactamente cómo vamos transformándonos. Sí, quitarse eso del ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Efectivamente. Por eso hay tantos proverbios en la sabiduría popular que están llenos de pequeñas cápsulas teosóficas. Decía el maestro Mota, pequeñas cápsulas filosóficas. Yo me atrevo a decir son pequeñas cápsulas teosóficas, o sea, sí, de sabiduría. De sabiduría. Así es, mi hermano. Pues si gustas vamos a continuar con la siguiente pregunta, mi hermano, adelante. Pregunta: pero si un hombre quiere alterar su prarabdha mediante la fuerza de su libre albedrío, ¿no estaría interviniendo así en la justicia del karma? Supongamos que N ha ofendido a X en una vida anterior y que X se encuentra hoy en posibilidad de dañar a N, de acuerdo con su karma. Ahora bien, si X por su libre albedrío rehúsa hacer un daño a N, ¿cómo cosechará este su merecido? Si todo el mundo procediera de tal suerte, ¿no estorbaría eso el funcionamiento de las leyes kármicas? Respuesta: nadie puede jactarse de que su voluntad sea tan fuerte que llegue a interponerse aún en lo más mínimo en el karma de otros. Por otra parte, aunque alguien pueda ser usado como instrumento para ocasionar felicidad o desgracia a otros, según estos lo merezcan, si tal persona rehúsa por el ejercicio de su libre albedrío cometer una mala acción, los que deberían sufrir las consecuencias no escaparán al castigo, pues los señores del karma echan mano de otro medio para obtener el mismo resultado, ya sea por otro agente o por otras circunstancias.
Sí, existe esa posibilidad, mi hermano, dentro del karma, de que podamos nosotros tener la oportunidad de mejorarlo. Como ya bien dice aquí, hay un karma que es ineludible, que lo vas a tener que pagar porque lo vas a tener que pagar, y otro que sí puedes modificar, pero que no tiene nada que ver con que la ley se rompa, ¿no? Esta pregunta que es muy interesante, eh, aunque es un poco enredada, dijéramos, desde mi punto de mira. Digo un poco enredada porque si nosotros no nos hiciéramos tantas bolas en materia de estudio del karma y usáramos los pensamientos dados en algunas obras sagradas o libros que la gente conoce, lo que siembras, eso cosechas. Por lo tanto, cada uno debe pensar qué ha sembrado, cuál ha sido su siembra, qué tanto mal ha sembrado, y por lo tanto sabrá qué tan fuerte es su karma, qué tan ineludible es su karma inclusive, o qué difícil es transformar su karma. Cuando alguien está junto de alguien que lo está friega y friega, su vecino que ya no lo aguanta, y él mismo se dice, ¿qué estaré pagando? ¿Sí? Bueno, y aquí está la respuesta de que cuando nosotros no queremos o no aceptamos como agentes kármicos hacer alguna acción o deseo o pensamiento que nos parece incorrecto para otro, diciendo en otras palabras, no queremos ser agentes kármicos, ya nos explican que eso se queda a cargo de los señores del karma. Entonces se encontrarán a otro instrumento o a otro ser humano que pueda ser su agente kármico y hacer que pague el otro. Es una cosa muy entendible. Se usa en estos términos como si fuera una deuda. ¿Por qué? Porque en cierta manera nos hemos endeudado. Desconocemos, tanto tú como yo, en nuestra actual vida, qué tanto karma traemos todavía, qué nos falta. Y qué tanto ya nos hemos endrogado. Y qué tanto más nos hemos endrogado. También qué tanto hemos abonado. Sí. Pero nuestro libre albedrío nos dice, mi hermano, a ti y a mí, y a muchos, bueno, no te pongas a... Olvídate qué tanto mal hayas hecho, olvídate qué tanto mal karma traigas. Si ya te decidiste a cambiar, si ya te decidiste a buscar la sabiduría, si ya te decidiste a hacer tu sendero, ya no voltees para atrás. Entonces continúas trabajando dentro del sendero que tú mismo te estás labrando como arquitecto de tu propio destino. Y entonces, cuando te vas a dar cuenta, tal vez otra vida, o otras 2 vidas, no sabemos cuántas más vidas, caray, ya pagué todo mi karma. ¿Por qué? Porque perseveré precisamente en ese sendero. Es, yo diría, en términos concretos, sencillos, alguien que sienta que ha sido muy malo
su libre albedrío y su corazón le diga, hasta aquí, ya no voy a ser malo. Y empieza poco a poco a cambiar, a ser bueno, a pensar bien, a desear bien, a hacer bien. Y así empieza a vivir esa vida sin voltar para atrás. Y en una vida posterior, cuando se da cuenta, ni siquiera se da cuenta. ¿Sí? Aunque la memoria en la memoria eterna queda grabado todo eso, pero ya no se acuerda ni siquiera cómo le hizo para cambiar. El problema está con los que no piensan, debo decirlo. El problema está con los que no piensan, con los que creen en los dogmas y en los castigos, y sobre todo en los castigos eternos, los que tienen un concepto de Dios como si fuera su servidor y así que le piden, pero no le dan. Yo diría de otra manera, que si la gente crédula, la gente que cree que con eso va a llegar a ganarse el cielo, no es así. Por allá, en alguna lectura por ahí que busquen, encontrarán que dicen los sabios que el cielo se gana a fuerza, por la fuerza, no haciendo muñequitos de que, ay, sí, yo quiero ser bueno y no lo soy. O rezando mucho. Sí, o sea, tenemos que decidirnos. Aquí es cuestión de decisión. ¿Por qué? Porque vale la pena, si nada más nos contentáramos con leer las preguntas y respuestas y no dar nuestro punto de vista de lo que nosotros aún modestamente vamos trabajando, vamos ensayando. Como dicen los maestros, ensaya. Síguele. Y sabemos que todavía no estamos en el campo de la perfección, pero sabemos que estamos empezando a hacer unos pequeños progresos. Ya estamos en el camino, nada más hay que seguir. Ya estamos en el camino. Te voy a contar, si me permites. Sí, mi hermano. Te voy a contar lo que hace unas noches, hace pocas noches, me decía mi corazón, en eso que la gente le llama sueños, o nosotros hablamos en el astral, ¿no? Uh-huh. Me decía mi corazón, oyes, por un lado le decía a la cabeza, oye, ya llevas 50 años estudiando, ¿qué sabes? Y el corazón me dijo, ¿qué sabes? ¿Sabes que en estos 50 años te has venido preparando para empezar a estudiar, para empezar a aprender? Porque esos 50 años apenas han venido siendo como una preparación para empezar a entender lo que no entendías hace 50 años. Eso me dijo. Eso me dijo mi corazón, ¿eh? ¿Y eso te hizo sentir bien o te hizo sentir mal? Al contrario, me hizo sentir bien porque quiere decir que estos 50 años no fueron perdidos. No son en balde, claro. ¿Y por algo tenemos que empezar? Siempre estamos empezando. Mi hermano, viene una pregunta bien interesante porque yo creo que la gente que está viendo estos programas pues se podría hacer esta misma pregunta. Dice así: si cada uno tiene pues que sufrir inevitablemente de acuerdo con su karma,
¿por qué habríamos de intervenir en la justicia kármica tratando de ayudar al ciego, al lisiado o a cualquier otra persona que sufra y que merecidamente esté cosechando el justo castigo de su karma pasado? Respuesta. Está interesante la pregunta. Dice la respuesta: conviene recordar de nuevo que no hay recompensa ni castigo en la ley del karma. Karma es educativo pero no punitivo. Es meramente una secuela de condiciones, como ya se explicó anteriormente. Os vosotros que sufrís, sabed, sufrís por vuestra causa o por causa vuestra, nadie más os fuerza. Cierto es que toda clase de males y sufrimientos a nuestro derredor son resultados del karma, pero esa no es una razón por la cual dejemos de trabajar para cambiar tales circunstancias. Nadie sufre algo que no merezca, pero nuestro deber es, sencillamente, ayudar a todos y dejar en las divinas manos el funcionamiento de la ley. Preste oído tu alma a todo clamor de angustia, así como el loto descubre su corazón para absorber el sol matinal. Que el ardiente sol no seque lágrima alguna de dolor antes que tú mismo la hayas enjugado del ojo del que sufre. Pero deja que cada candente lágrima humana caiga sobre tu corazón y permanezca allí, ni tampoco la enjugues hasta que desaparezca el dolor que la ocasionó. De La Voz del Silencio. Por lo demás, no sabemos en qué momento una persona haya terminado de pagar su deuda de dolor y de pesares, y si acaso hubiere de recibir algún alivio kármico, ¿por qué no ser nosotros los agentes de tan buenas acciones? Aún desde el punto de vista egoísta, deberíamos tratar de auxiliar a quien sufra bajo su karma, pues si no hacemos lo que mejor podamos, estaremos formando un karma que implica la falta de ayuda ajena a la hora que más la necesitemos. El acto de aliviar un sufrimiento limita el imperio del sufrimiento, tanto aquí cuanto en el más allá, tanto por lo que hace a quien recibe el consuelo, como por lo que respecta a la gente que confirió tal alivio. Mientras que la crueldad y falta de sensibilidad por el sufrimiento ajeno lo aumenta en ambas direcciones. A la vez, es absurdo creer que seres tan elevados como los señores del karma, sus agentes, se verían confundidos en su labor por la intervención de criaturas tan insignificantes como nosotros. Si un hombre no merece ayuda, o si no ha llegado aún el tiempo decretado para que encuentre alivio, no se beneficiará de por nuestra ayuda, como por ejemplo, si pierde el dinero que se le dio para auxiliarlo. Pero nosotros estaremos creando buen karma y adquiriendo méritos por nuestra acción generosa. Además, si tal hombre no hubiera necesitado ayuda precisamente en aquel día, nosotros no nos hubiéramos puesto en contacto con él, y así deberíamos tratar de ayudar a todo ser sufriente lo mejor que podamos y desechar la loca idea de que somos capaces de intervenir en el karma de otro. De hecho, el mayor ideal ante nosotros sería considerar nuestro contacto con cada persona que encontremos, aun casualmente, como una oportunidad que nos suministra para la ayuda de tal persona por todos los medios posibles. Así es, mi hermano, así es. Pues esta pregunta y estas respuestas nos dan la oportunidad de saber que cuando servimos, ayudamos a los que sufren de cualquier sufrimiento, los ciegos o los sordos o los inválidos, muchas gentes, tenemos que hacerlo con amor, sin esperar recompensa. Y tenemos que hacerlo sin aspavientos, sin difusión, sin fantasmagoría que tanta gente hace, que solamente dan una limosna cuando los ven,
o que lo hacen a propósito para que los vean, ¿sí? los vean y digan qué buenos son. Para que digan qué buenos son. No, por eso hay ese dicho que tu mano derecha no sepa lo que da la mano izquierda. O sea, aquí viene esto muy importante. Yo creo que es una de las preguntas maravillosas, pero que también tenemos que desglosarlas lo más veraz posible. Sí, aquí hemos dicho que hay que servir, mi hermano, ¿no? Sí, claro. Que hay que servir, servir, servir. Servir no hay otra. Y servir con amor, que es amar, amar. Bueno, amar, amar es dar. El que se pasa pidiendo, decíamos hace un rato, pidiéndole a Dios que ayude al enfermo fulano, pues valiente ayuda, no le está ayudando. Es como si yo te pido que me ayudes a cargar un bulto, ¿sí? Porque realmente no tengo ganas de cargármelo. O sea, te estoy pidiendo algo que yo puedo hacer. Aquí la parte interesante, que es dura, dice: oh vosotros que sufrís, sabed, sufrís por causa vuestra. Nadie más os fuerza. Ahora, como esta pregunta precisamente está destinada a eso, oyes, ¿cómo podemos dejar a un ciego que no lo ayudemos? ¿Cuándo? Bueno, cuando este ciego, aparte de ciego, que sabe que él es dueño de su ceguera, ¿no? Aparte de eso, es medio necesito y no quiere que nadie lo ayude. Los hay. Sí. Hay cantidad de gente que no quiere que lo ayude. Por otro lado, en nuestro mundo hay cantidad de gente que, poniendo las manos simplemente, curan a mucha gente. A mucha gente se cura que le poniéndole las manos a alguien que según le tienen confianza. Esto es de largo análisis, pero que es una realidad. Algo que está bien interesante, mi hermano, y también lo dice en la respuesta, es que nosotros podemos servir de agentes kármicos en el sentido de ayudar a la persona, ¿no? Y eso pues es un buen karma para nosotros. Pero ¿cuántas veces no ha pasado? Creo que a todo mundo nos ha pasado que tenemos un problema X y buscamos y tratamos de encontrarle solución y no la encontramos y de repente aparece alguien que nos da la solución, ¿no? Creo que ahí queda bien explicado la parte esta de los señores del karma, que saben muy bien y precisamente cuándo mandar a la persona que te tiene que servir, que te tiene que ayudar para que resuelvas esta situación, o tú ir, ¿no? Por circunstancias que ni tú te explicas, simplemente aparece la solución y se resuelve el problema que se tenía y bueno, está sirviendo de alguna manera, ¿no, mi hermano? Es cierto. Aquí hay cantidad de casos o de ejemplos que podríamos mencionar. Decía algunos maestros en algunas de sus enseñanzas que todos somos curadores. Fíjate nomás. Ah, caray. Pero como no todos conocemos la energía magnética, no todos creemos que podemos darla. El que no cree, no la da, porque tiene que haber conocimiento, voluntad, seguridad, firmeza. Voy a mencionar a mi madre.
Mi madre, que la conocieron mucha gente, empezó a curar cuando su madre se murió. La empezaron a buscar. Ella no sabía ni qué hacer ni cómo hacerlo. Y empezó a hacerlo sin cobrar, ahí le dejaban para el alcohol o para los tomates o para los... Pero llegó el momento maravilloso de la gente que la conocía, que la iban a buscar, la iban a ver, y le decían: mire, usted, es que vengo a verla porque tengo esto. Y dice: sí, pues es que yo no sé, realmente yo no sé curar. No, mire usted, póngame usted a lavar las manos aquí. Y lo hacía con mucho gusto. Bueno, cuando yo empecé a estudiar filosofía, empecé a estudiar y a preguntar a mi madre lo que ella sabía, que sabía de eso. En el mundo existen muchas curanderas y curanderos, algunos que se pasan de lanzas y se pasan a lo negro, también hay que decirlo, pero los que no cobran, los que lo hacen por amor, como esto, casi contestando esto, que si, ¿cómo no vamos a ayudar a los demás, al ciego, al lisiado, a otros? Ahora, no violamos ni usurpamos las funciones de los señores del karma. Aquí tenemos que aprender y usar nuevamente nuestro libre albedrío, mi hermano Roberto, para saber, caray, no hacer nada por curiosidad, no hacer nada por vanidad, no hacer nada por fanfarronería. La sabiduría, el conocimiento de los grandes curadores está llena de sorpresas. No hay milagros, eso hay que decirlo. No hay milagro. Hay quien conoce la energía o las energías y las aplica y funcionan. Y sobre todo puede ser inclusive temporal y permanente. Concluyo este comentario diciendo que así es como curaba el Maestro Jesús a sus leprosos, a sus enfermos del pulmón y cancerosos y con tuberculosis tremenda. Pero, ojo, a sus discípulos en la entrada de las cuevas les decía: aquí se quedan, ustedes no entran, porque todavía no están preparados, porque sienten repulsión al enfermo, sienten asco al enfermo. Y ahí es donde está precisamente la parte maravillosa del conocimiento. Quien tiene repulsión a alguien para tratarlo, cuidado, porque ese sí se va a contagiar. Por eso en esta descabellada invención que hicieron con el coronavirus, los que conocemos un poquito de esto y sobre todo en estas respuestas que da Pablo, nunca tuvimos miedo, porque no es posible, y voy a decir en poquitas palabras, ¿cómo es posible si Dios es todo y todo es Dios, y que haya un microbio o un virus más poderoso que Dios?
¿Cuánta gente en el mundo se llenó de miedo, de terror, de pánico? Se murieron. Y se murieron por miedosos. Bueno, pasaron a su siguiente vida. ¿Eh? Pasaron a su siguiente vida. Pasaron a sus tiempos, ya regresarán. Oye, mi hermano, pues vamos a leer una última pregunta que está bien interesante, ya para ir finalizando, pero que no quiero dejar para el otro programa porque tiene mucho que ver. Adelante, si me haces favor. Como si tú digas. Pregunta: si la ley de karma es irresistible, ¿son acaso inútiles las plegarias para apartar el sufrimiento o para obtener una merced? Respuesta: esta pregunta se hace muy a menudo, pero surge de un concepto errado del karma. Karma es resultado del pasado que continuamente se está reforzando o debilitando. Es una cuerda del destino, constituida por innumerables hilos de deseos, pensamientos y acciones, unos trabajando en ciertas direcciones y otros en otras. La respuesta, en cualquier caso particular, dependerá de los constituyentes del karma que se halle en acción. Si es muy fuerte en una dirección, por ejemplo, drada karma, ningún deseo, pensamiento ni acción que ejercitemos en su contra en el presente podrán neutralizar lo pasado o desviar los resultados en dirección opuesta. Pero si el karma está ya debilitado en cierta dirección, si se trata del karma adrada o drada, se le podría contrabalancear por un fuerte deseo, pensamiento y obra encaminados en tal dirección. Por consiguiente, una oración podrá mover las balanzas cuando la escala del karma no esté fuertemente sobrecargada, ya que siendo la oración un fuerte deseo, es de la naturaleza de uno de los constituyentes del karma. Esa pregunta, y tiene que ver con lo que decía hace ratito mi hermano, de que a veces piensa la gente que con rezar mucho, ¿verdad?, con ir a la iglesia cada 8 días, Dios va a perdonar sus pecados y ya no va a pagar lo malo que ha hecho en la vida, ¿no? Porque es diría que para analizar esto es que nuestros hermanos que crean en lo que crean y son muy respetados en lo que crean, nadie los va a cambiar y nosotros menos. Pero si alguien cree que Dios está a su antojo, se equivoca. Por eso cuando empezamos a estudiar el karma, encontramos por ahí una de las tantas respuestas y que dice que de Dios nadie se burla. Es algo muy, muy fácil de entender. Yo quiero pedirle a Dios que me quite una enfermedad que yo me produje, no sería yendo muy allá, imaginariamente pensar que Dios es justo, amoroso, y que no nos podría contestar: ¿por qué me pides a mí que te quite yo lo que tú te produciste? Tú lo hiciste. Y además estaría interviniendo, ¿no?, en la ley, ¿no?
Y pues como dices, Dios no puede violar la ley. y no está a nuestro antojo para violarla cuando pidamos, ¿no? Vamos a poner el caso de los santos. Obviamente que los hay, y tenemos que decirlo, ¿sí? Hay santos que son muy santos, pero esos tampoco violan la ley. Ningún santo. La gente que dice que le hizo el milagro San este y San otro y Santita y Santota, pues así lo creen, qué bueno, es muy su creencia. Nadie los va a cambiar y nosotros menos. Nosotros estamos para servir, para ayudar, pero no para cambiar a nadie. Y lo que aportamos, si se entiende y lo hacen y mejoran su vida, ¡qué bueno! Pero esta parte de nosotros decir que con plegarias se va a usted a resolver todo, eso no es verdad, ¿eh? No es cierto. Ahora, si nosotros enviamos un pensamiento, bendición, que es lo mismo que una oración, un deseo positivo, que es lo mismo que una oración, si entendemos la energía que le pusimos a ese pensamiento, ese deseo, va en dirección a quien queremos servirle y le hace un mejor efecto que las oraciones, ojo, dichas de dientes para afuera. Esas no sirven para nada. Sí, que las que leen, ¿no? Pues sí, va. Las cosas hay que hacerlas de corazón. Por eso dicen los alvaradeños, te miento la madre de corazón. Pues mi hermano, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde. La verdad es que este tema del karma es muy interesante. A mí se me hace bastante interesante porque junto con la reencarnación, como ya lo he dicho en otros programas, pues son clave para entender nuestra existencia en este mundo, mi hermano. Gracias. Gracias a ti, mi hermano. Como siempre, yo soy el agradecido. Bueno, pues a la gente que nos vio, que nos va a ver, pues le invito a que haga sus preguntas, sus comentarios, pues sus dudas, si es que tiene respecto a lo que vamos leyendo, lo que vamos estudiando aquí de esta obra Teosofía Explicada de Pabri. Y yo les recuerdo, como cada 8 días, que no hay religión más elevada que la verdad. Los veo en el próximo En Búsqueda de la Verdad la próxima semana. Hasta la próxima.